Bienvenidos, hermanos. Este día continuaremos con nuestra serie de prédicas de Adviento 2023. En este día continuaremos con la segunda parte que se refiere a las profecías que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo cuando Él nació. Nuestra predicación lleva por nombre En Jesús se cumplen las profecías del Mesías. Amados hermanos, en la prédica anterior, las Santas Escrituras nos demostraron que por causa del pecado de Adán y Eva, el cual se ha transmitido de generación en generación hasta el día de hoy, hasta nuestros tiempos, estábamos muertos espiritualmente, lo que significa que estábamos separados de nuestro Creador, esclavizados al pecado y sin esperanza, condenados a una muerte espiritual eterna. Sin embargo, hermanos, por su inmenso amor, Dios, nuestro Padre Celestial, decidió enviar al mundo a su Hijo Jesucristo, el Mesías, para que por medio de Él fuéramos reconciliados con el Padre y pasáramos de ser sus enemigos a ser sus amigos y así poder disfrutar de su presencia y de su gloria eterna en los cielos. Esta voluntad de Dios de enviar a su Hijo, el Mesías, al mundo, está anunciada, es decir, profetizada en el Antiguo Testamento, revelada a los profetas. A continuación detallaré algunas de estas profecías y cómo estas profecías se cumplieron en la persona de Jesús. Mi propósito, hermanos, es demostrar a través, a la luz de las Escrituras, que Dios, por su gran amor por nosotros, había establecido desde el principio su plan de salvación, desde antes de crear el mundo, y que este plan lo reveló a sus profetas, lo reveló a su pueblo por medio de sus profetas, y que este plan de salvación se cumplió en Jesús de Nazaret. Las profecías acerca del Mesías en el Antiguo Testamento fueron escritas durante un periodo de más de 1000 años y pasaron aproximadamente, es decir, después de que se hicieron, pasaron aproximadamente 450 años para que éstas se cumplieran en la persona de Jesús. En el Antiguo Testamento se describen alrededor de 300 profecías, de las cuales solo 14 se refieren al nacimiento de Jesucristo, mismas que se cumplieron en su totalidad y de las cuales en este día veremos 3 de ellas, que son las siguientes, que considero, todas son importantes, pero me quise enfocar en estas 3 para tocar 3 aspectos fundamentales del nacimiento de Jesús. El primero de ellos, la primera profecía, hermanos, es la que se refiere a que el Mesías nacería de la simiente de una mujer y heriría a la serpiente. Es decir, destruiría a el mal. Este es la primera profecía. La segunda es que el Mesías nacería de una joven virgen, es decir, al nacer de una joven virgen, entraría al mundo Dios
su Hijo Jesucristo con condición de hombre. Y la tercera, que el Mesías es el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, la primera, la cual nos muestra que Jesús es el Mesías quien viene a destruir el pecado, a vencer al pecado. La segunda, que demuestra la condición de hombre de Cristo, aparte de su divinidad. Y la tercera, que Jesús es Hijo de Dios. Vayamos pues, si les parece, a la profecía que se refiere a que el Mesías nacería de la simiente de una mujer. Vayamos entonces al libro del Génesis, al capítulo 3 y versículo 15. Y dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3, versículo 15. Vemos, hermanos, que esta profecía se cumple con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al libro de los Gálatas, al capítulo 4 y versículos del 4 al 7. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4, versículos del 4 al 7. Amados hermanos, en el Génesis vemos que Dios le advierte a la serpiente que de la simiente de una mujer nacerá un hijo que, aunque le herirá el talón a ese hombre, a ese hijo, ese hombre, el Cristo, le destruirá. Y esto fue lo que sucedió llegados los tiempos del Señor. Nació Jesús de María cuando el hombre estaba sometido por el pecado a la condenación de la ley. Y fue precisamente nuestro Señor Jesucristo quien por su sacrificio en la cruz nos perdonó y limpió de esos pecados, a fin de reconciliarnos con el Padre Celestial, y por lo cual ahora somos también llamados sus hijos, dejando así la condición de esclavos, es decir, de pecadores, por la de hijos de Dios, y por tanto coherederos junto con Cristo de nuestro Padre Celestial. La segunda profecía se refiere a que el Mesías nacería de una joven virgen en forma de hombre, igual a nosotros, pero, hermanos, sin pecado. Vayamos al libro de Isaías, al capítulo 7 y versículo 14. Dice la palabra: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7, versículo 14. Esta profecía se cumple cuando el ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús a María. Para ello vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo del 26 en adelante, que dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David.
y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1, versículo del 26 al 35. Amados hermanos, qué importante fue para nosotros que Dios nos concediera por su gracia un Salvador que tuviera la condición humana, la condición de hombre como nosotros. Definitivamente, la condición humana de Jesús nos permitió a nosotros estar muy cerca de Él, pues esta cercanía nos permitió a su vez sentirnos, y nos hace aún a nosotros sentirnos identificados con Él, porque al ser Él en forma de hombre, conoce nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros dolores, nuestras angustias, pero también conoce nuestra paz, nuestro gozo, nuestra confianza. Cristo, quien siendo Dios, tomó también la naturaleza humana, por tanto comprende todo lo que nos sucede. De ahí su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El mismo Dios Altísimo, hermanos, en la forma de Jesús, viviendo ahora a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Y la tercera profecía es la que se refiere a que el Mesías es Hijo de Dios. Vayamos a Primera de Crónicas, al capítulo 17 y versículos del 11 al 14. Y dice: Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la que quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos del 11 al 14. Esta profecía vamos a ver que se cumple con la venida del Señor. ¿Les parece bien? Vayamos a Mateo 3, al versículo del 16 al 17, que dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él,
y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, capítulo 16 y 17. Y también el capítulo 16 de Mateo y versículo 16, donde respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, versículo 16. Hermanos, esta profecía que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 17, y la cual se refiere a un pacto eterno que Dios hace con David, en el cual promete que levantará descendencia de uno de sus hijos, que le edificará casa y que le confirmará un trono eterno, y al cual llamará su hijo. Hermanos, ahora sabemos que este trono es el reinado de Jesucristo y que el templo que le fue edificado es su iglesia, la cual somos todos nosotros. Esta profecía, amados hermanos, se cumplió en Jesús. El Evangelio de Mateo narra que estando Juan el Bautista bautizando a orillas del río Jordán, se acercó nuestro Señor Jesucristo para ser bautizado. Y una vez que fue bautizado, se abrieron los cielos y Dios mandó su Espíritu Santo por medio de una paloma que se posó en el hombro de Jesús. Y dice la palabra del Señor que se escuchó una voz entre los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Confirmando así, de esta manera, a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Más adelante, estando Jesús después con sus discípulos, les preguntó quién decía la gente que era él. A lo que sus discípulos le contestaron que algunos decían que él era Juan el Bautista, el espíritu de Juan el Bautista. Otros decían que era Elías. Y nuestro Señor Jesucristo les replicó: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? A lo cual el apóstol Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Confirmando así, hermanos, la profecía del libro de Primera de Crónicas del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Concluyo con lo siguiente, hermanos. El propósito de esta predicación es mostrar y demostrar a la luz de las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo, quien fue enviado a nosotros, los pecadores, para que tuviéramos una esperanza, firme en Él. La esperanza, hermanos, de la resurrección y de la vida eterna junto a Jesús y a nuestro Padre Celestial. Les invito en este día a meditar en lo siguiente. Dios nos ha amado tan generosamente que a pesar de nuestra desobediencia y transgresión a sus mandamientos, ya desde tiempos de Adán y Eva hasta nuestros tiempos, Dios, consideró desde el principio un plan de salvación alternativo que nos daría la posibilidad de ser salvados, el cual llevó a cabo a través de su Hijo Jesucristo,
a quien enviaría en forma de hombre, igual a nosotros, pero sin pecado, para que por medio de su sangre derramada en el madero fuéramos justificados y redimidos, y así poder participar con Él de la vida eterna. Hermanos, el Señor siempre desde el principio de los tiempos ha estado en control absoluto de todas las circunstancias, de todas las cosas, de todas las situaciones en que nos encontramos. Él está en conocimiento de lo que nos sucede, de lo que te pasa. La muestra de ello es que desde la fundación del mundo creó un plan de salvación para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Es decir, siempre Él nos tuvo presentes en su corazón. Él te ama y pensó en ti desde antes de que nacieras y prometió ayudarte. Así que no importa, hermano, la situación por la que estés pasando, es algo que Dios conoce y a lo que Él ya tiene preparada una solución. Nosotros los cristianos debemos buscarle intencionalmente a cada día, a cada momento, negándonos a nosotros mismos. El perdón de pecados y la salvación es un hecho consumado hace 2000 años en la cruz del Calvario, hermanos. Imaginémonos por un momento que es como un paraguas, la salvación, que nos cubre y nos protege del pecado, nos protege de la maldad y de la condenación. Mientras nosotros permanecemos debajo de ese paraguas, en obediencia al Señor, Él nos cuidará, nos protegerá y nos dará sus bendiciones. En cambio, si nos salimos de la cobertura de ese paraguas, perderemos la bendición. Es muy simple, hermanos, cómo funciona el reino de los cielos. Debemos negarnos a nosotros mismos intencionalmente, lo que significa quitarnos nosotros del centro de nuestra vida para que en el centro de nuestra vida esté Jesús, esté Cristo. Esto, con la fuerza del Espíritu Santo, es posible. El Espíritu Santo mora en nosotros. Así podremos vivir en la tierra la cultura del reino de Dios. De tal manera que les invito a quienes aún no han creído que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y aún no lo han reconocido a Jesús como su Dios, su Rey y su Salvador, ni se han por consiguiente arrepentido de sus pecados, lo hagan en este momento. En oración, pidan al Señor que les conceda ser elegidos por Él y la gracia de la salvación en Cristo personalmente, que sus ojos y su entendimiento sea abierto por Él mismo, para conocerle y reconocerle como el Mesías y pedirle perdón con corazón arrepentido por todos los pecados y vivir en obediencia a Él, y en adelante el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como Él lo ha prometido. Amén. Oremos, hermanos.
Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias por este día y por tu palabra del día de hoy. Te agradecemos, amado Señor, por el regalo de nuestra salvación, consumado en tu amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque nos has concedido creer en que Jesús es el Cristo, el Mesías. Te damos gracias porque nos has abierto nuestros oídos y nuestros ojos espirituales a esta verdad, Señor. Te damos gracias, bendito Dios. Te damos gracias también por tu Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo a darnos libertad. Te damos gracias por tu provisión, por tu cuidado de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.